Muy buenos días a todos. Caminando con María en sinodalidad. Hemos decidido el Espíritu Santo y nosotros no imponerles más cargas que estas indispensables. Abstenerse de lo sacrificado a los ídolos, de la sangre de los animales estrangulados y de la impureza. Harán bien en guardarse de estas cosas. Adiós. Hechos 15, 28, 29. En realidad, quien guía a la iglesia es el Espíritu Santo. Y aquí vemos el Espíritu Santo y nosotros. Nosotros tenemos una fe trinitaria. Creemos en el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo como Dios único y verdadero. Todo lo comenzamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Toda celebración la terminamos también nombrando al Señor, invocándolo sobre nosotros y sobre toda la asamblea. Y este acto de fe justamente es fundamental porque la fe nos lleva al creer, nos lleva al actuar, al amar. Tiene que ser algo muy simple, muy profundo, muy claro y muy sencillo. Los carismas provienen del Espíritu Santo y todo se edifica en la iglesia por la acción del Espíritu Santo. Todo lo que hacemos en la iglesia tiene que ver con el Espíritu y con esa interacción entre el Espíritu Santo y nosotros. ¿Y qué relación hay entre el Espíritu Santo y el magisterio? Pues quizás hay cierta tendencia a veces en la iglesia o en la secta, en alguna secta, de pensar que la única autoridad es el Espíritu Santo. Y sin embargo, en este libro de los Hechos dice el Espíritu Santo y nosotros. Significa que realmente trabajamos en comunión con Dios. La iglesia es una realidad espiritual y humana a la vez. Los sacramentos son realidades espirituales efectivas. Cuando un cristiano se confiesa, significa que queda perdonado de parte de Dios. Sin embargo, el el que realiza el sacramento es un hombre, un sacerdote, que también ha recibido el sacramento del orden. Cuando comulgamos, realmente comemos y bebemos el cuerpo y la sangre de Cristo. Y esto lo realiza un sacerdote ordenado y lo realiza con pan y vino en medio de la asamblea, en medio de la misa, en la celebración de la Eucaristía. Y así, en la iglesia, cada persona que está trabajando, cada ministerio estable, como el ministerio de los obispos, de los sacerdotes, incluyendo los diáconos, se mantiene, se da por el Espíritu Santo. Toda acción de la iglesia está sostenida, está inspirada, está guiada por el Espíritu Santo. Y por eso también los concilios son obra del Espíritu Santo. Los concilios son realidades de reuniones entre las distintas iglesias o las distintas diócesis o las distintas áreas o continentes donde se reúnen para tomar decisiones, para analizar, para hablar. Y allí entra lo que se llama el Espíritu Santo y nosotros. Y nos dice el documento del Instrumento Laboris para la segunda sesión del Sínodo de los Obispos, que va a ser en octubre del 2024, que la sinodalidad no supone en modo alguno la devaluación de la autoridad particular y de la tarea específica que Cristo mismo confía a los pastores. Es decir, que aunque haya cierto temor pensando que se va a acabar la autoridad en la iglesia, en realidad no es así, porque la autoridad en la iglesia siempre se va a mantener, pero va a ser una forma mucho más profunda de participación, de opinión, de discernimiento, de diálogo, donde el Espíritu Santo estará pues a la cabeza más plenamente de todo lo que será el caminar de la iglesia. Es una nueva realidad eclesial que llamamos sinodalidad,
en la forma, como el método de trabajar que cada vez se va a tratar de llevar adelante a todos los niveles. En el modelo primario de este sentido de sinodalidad lo encontramos en ese concilio de Jerusalén, donde habían unos judeocristianos, unos cristianos del judaísmo, que pensaban que todos los cristianos tenían que circuncidarse y por lo cual, si hubiera sido esa la tendencia que triunfaba, nosotros los cristianos tendríamos que estar circuncidados, tendríamos que estar viviendo todos los preceptos, todos los mandatos de la ley de Moisés, que son muchos. Y los apóstoles en ese momento tuvieron un diálogo, discutieron un poco, hablaron cada uno dando su opinión y permitieron como que la acción del Espíritu Santo, el discernimiento del Espíritu Santo. Y por eso, pues, las decisiones de este primer concilio y de todos los demás son actos fundamentales de la Iglesia. Son actos por la inspiración y por el discernimiento del Espíritu Santo. Cuando uno no los acepta, en el fondo, de alguna manera, está poniéndose en contra de la acción del Espíritu Santo. Y esto realmente es un hecho muy grave. Dice el Concilio Vaticano, enseña que todos los hombres están llamados a esta unión con Cristo, luz del mundo, de quien procedemos, por quien vivimos y hacia quien caminamos. Y en el fondo, pues, esta es la profunda misión de la Iglesia, esta relación con Cristo que nos lleva cada vez más a acercarnos al Padre en el Espíritu Santo. La sinodalidad es justamente la manera actual de realizar esta relación con Cristo más profunda, más fuertemente, más plenamente en todas las instancias de la iglesia. Ya es un llamado en todo lugar, incluso a nivel de los grupos, de los movimientos, de la misma familia. Podemos tomar este tipo de actitud cuando hablamos de la situación de un lugar, cuando hablamos de los problemas, cuando hablamos de las opiniones, cuando hablamos de los sentimientos. Cada cual va a tener algo diferente. No podemos pensar que todos sentimos lo mismo, que todos miramos las cosas de la misma manera. Sin embargo, sí podemos llegar siempre a un consenso, a ponernos de acuerdo, en la medida que no haya como esa pugna por esa especie de autoritarismo de querer imponer nuestro punto de vista y más nada, sino que hay un consenso que se va dando por la acción del Espíritu Santo y también podemos reconocer si alguna de nuestros pensamientos, de nuestras ideas, no está realmente bueno, no es positivo o no es el momento como para ponerlo en práctica y así aceptar en ese momento el consenso y seguir caminando en comunión, porque no podemos pues exigir siempre que se haga lo que uno siente o desea o quiere, sino que el discernimiento del Espíritu es lo que nos va a ayudar a caminar en comunión. Un poco esa docilidad, esa humildad, esa obediencia de aportar algo, de participar, pero al mismo tiempo de aceptar pues que podemos cambiar o podemos reconocer quizá no estamos limitados, nuestra opinión no es realmente correcta o no es el momento de aplicarla. Y así al final, todo lo que se haga a nivel pequeño va a estar como de alguna forma pues, vigilado, sometido, discernido por la iglesia a nivel más amplio, hasta el discernimiento total que es dado por el magisterio de la iglesia, por los obispos, por todos los obispos juntos, por el Papa. Y en ese sentido, nosotros podemos estar tranquilos de que el sensus fidei y el sensus fidelium se van a poner a trabajar en armonía con toda la iglesia. El sensus fidei es el sentido de la fe que todos tenemos como bautizados. Y el sensum fidelium
el sentido de todos los fieles juntos, que incluso dice que cuando todos los fieles sienten, aprueban una creencia, esa creencia es verdadera. No pueden equivocarse todos los fieles juntos de la iglesia si sienten algo en común, incluyendo el magisterio, por supuesto. Y aquí vemos también en este primer concilio la figura de Pedro, que dice: hermanos, se levantó Pedro, ustedes saben que desde el comienzo Dios me eligió para que por mi boca oyesen los gentiles la palabra de la buena nueva y creyeran. Y así dice, él no hizo distinción entre ellos y nosotros, purificó sus corazones por la fe. ¿Por qué pues ahora tientan a Dios queriendo poner sobre el cuello de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros pudimos sobrellevar? Y aquí Pedro, con su autoridad pues apostólica de comienzo, da a entender que él mismo no sabía muy bien, pero en un momento dado nos acordamos del caso de Cornelio cuando recibieron el Espíritu Santo y toda su familia junto con él se hicieron bautizar por Pedro, y ellos eran directamente de los paganos que entraban en la iglesia por la predicación de Pedro y por la oración, y por eso Pedro defiende esta postura. Y luego también vemos en ese concilio la figura de Santiago, que sería el obispo de Jerusalén, que era otra autoridad importante, refuerza la misma autoridad de Pedro y dice: Hermanos, escúchenme. Simón se ha referido como Dios ya al principio intervino para procurarse entre los gentiles un pueblo para su nombre. Y así siguen hablando y da a entender las profecías, lo que Dios había dado por medio de David, por medio de los profetas. Dice, para que el resto de los hombres busque al Señor y todas las naciones que han sido consagradas a mi nombre. Dice el Señor, que estas cosas sean conocidas desde la eternidad. Por eso opino yo que no se debe molestar a los gentiles que se conviertan a Dios. Y aquí viene justamente ese consenso, esa decisión y ese concilio que decide y le manda a todos los cristianos algo que será para siempre una norma de la iglesia. Gracias a esto, nosotros nos mantenemos en el camino cristiano, en el camino más simple, más sencillo de la fe. Y esa fe nos lleva al amor y a la esperanza. Creemos en Cristo y eso nos motiva a cambiar nuestro corazón, a reconocer nuestra falta, a aceptar que hemos sido redimidos con la sangre, el sacrificio de Jesús. Y así pues vamos avanzando en nuestra vida cristiana, en nuestra vida religiosa, de fe. Nuestra fe pues es trinitaria y la realidad de la comunión, como hablamos en la sinodalidad, comunión, participación y misión. ¿De dónde nace la comunión? Pues la comunión nace evidentemente de Dios directamente, porque decimos Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Es tan grande, tan profunda, tan infinita, tan eterna, que es un solo Dios, siendo tres personas originales y distintas, pero unidas de tal manera en comunión que forman un solo Dios. Un solo Dios en tres personas, el gran misterio que siempre estará allí y que nunca terminaremos de comprender. Y por eso la comunión es como lo grande, lo importante. ¿Qué es lo que hace Dios? Crea pues a todo, el Creador, Redentor, para recuperar, y luego el Espíritu Santo para lograr esa comunión. ¿Hacia dónde quiere Dios que vayamos? Hacia la comunión con Él, comunión con Dios, comunión con nuestros hermanos, porque el reino de Dios es comunión. El amor es comunión, unión en común. En la comunión está la felicidad. En el aislamiento, en la soledad, está la infelicidad, está la desesperanza, la desesperación. Entonces, la iglesia trabaja para lograr la comunión con Dios, la comunión dentro de nosotros mismos, la comunión con nuestro prójimo. ¿Y qué podemos decir de la figura de la Santísima Virgen María? En realidad, la Santísima Virgen María
es la persona que tiene una comunión más profunda, más plena, más íntima, más, pues, sin mancha con el Señor. La Santísima Virgen María ya fue profetizada, así como Jesús, nos dice el profeta Isaías. Dice, creció como un retoño, como raíz de tierra árida, despreciable, desecho de los hombres. Y con todo eran nuestras dolencias las que él llevaba. Y así va eh, haciendo como esa prefiguración del Evangelio en el libro de Isaías 53. Por él hemos sido curados, dice, por su llaga hemos sido eh, sanados. Y la misma Santísima Virgen fue profetizada por Isaías en el Isaías 7:14. Dice, miren, el Señor les va a dar una señal, una doncella está encinta y va a dar a luz un hijo. Y le pondrá por nombre Emmanuel, que significa Dios con nosotros, ¿verdad? Lo mismo, esta profecía entró en el Evangelio de Mateo, cuando José tuvo el sueño, el ángel le dijo, mira, todo esto sucedió para que se cumpliese el oráculo del Señor. Miren que la Virgen concebirá, dará a luz un hijo, le pondrán por nombre Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Mateo 1, 22, 23. Entonces, vemos como la persona de María estuvo prácticamente ya profetizada en comunión con el Señor. Formó parte del plan de Dios desde antiguo. Y además de todo, ella aceptó con su respuesta esa comunión, esa predestinación que tenía de parte de Dios. Y vemos su respuesta, he aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra, que es en Lucas 1:38. También, digamos, el testimonio de esta comunión plena es que Lucas la llama llena de gracia, que implica que en el fondo la Virgen estuvo siempre en comunión con Dios, llena de su presencia y de su amor, llena de la gracia de Dios. Nunca perdió la comunión con Dios, ni siquiera en los momentos más difíciles de su vida. Así vemos en María el ejemplo más grande de lo que la Iglesia quiere llamar, buscar y propone de comunión, y que en este tiempo de sinodalidad es uno de los, bueno, el comienzo de la comunión, participación y misión. Hablando de la participación de la Virgen, justamente decimos que cuando hay amor, hay comunión, tiene que haber también una respuesta de parte del otro lado, de la otra persona, si no, no se da el amor. El amor no es un hecho solo de un lado hacia otro, sino también un hecho respondido, aceptado, asumido. Y el ser humano, por ser un Dios, un ser consciente, creado a imagen y semejanza de Dios, tiene inteligencia, memoria y voluntad. Entonces Dios lo llama a responder, y Dios estará contento si nosotros respondemos desde nuestra libertad, si lo aceptamos, si lo amamos, si lo acogemos en nuestro ser. Y asimismo podemos cometer pecados porque somos responsables, somos conscientes. Y a la final, en cualquier situación que uno haga, puede llegar a un juicio y pueden determinar que hemos cometido una falta, y por lo mismo uno se confiesa, pues, muchas veces en su vida, porque siempre va a encontrar algo que ha hecho que no está bien, que no está correcto, y que uno sabe, descubre y reconoce que el responsable es uno mismo. No le va a echar la culpa a los demás de todo lo que suceda. Entonces, la Virgen, una persona llena de gracia, llena de apertura, llena de amor, sin pecado, siempre tuvo su corazón dispuesto a la voluntad de Dios, siempre abierta, sin pecado desde su origen. Siempre pudo y quiso responder con toda su persona a los llamados de Dios, a las tareas que Dios le iba poniendo cada vez, a las misiones encomendadas, porque Dios cada vez se manifestaba con ella y le pedía algo que ella también respondía y entraba, formaba parte
de esa historia que Dios le estaba proponiendo. Aquí está la esclava del Señor, hágase según tu palabra, es como el punto más sólido, ¿verdad? Donde podemos observar la participación de María. Es una profunda, pues, una mirada profunda hacia sí mismo de servicio, porque cuando decimos la esclava o la sierva, estamos dando a entender que estamos dispuestos a hacer todo lo que nos pidan inmediatamente, sin poner mucho pero de nada, sino de una vez. Ese sí es una disposición plena. Y la Virgen acepta la voluntad de Dios con mucha humildad, con profunda sentimiento interior de humildad. Entra a formar parte de este plan. Es muy importante esa participación de la Virgen porque, como decíamos al comienzo, la iglesia es una realidad no solamente divina, sino también humana, así como los sacramentos, el mismo Jesús, verdadero Dios, verdadero hombre. Pero para lograr eso era necesaria la Virgen María. Jesús se hizo hombre en su cuerpo, con un alma y un espíritu, pues, humano, ¿verdad? Y así la obra de Dios pudo suceder, la redención pudo suceder porque la Virgen se implicó, porque la Virgen participó, porque la Virgen respondió y se entregó a esa voluntad de Dios y todo lo hizo de acuerdo con Dios. Si la Virgen no se hubiera implicado, pues Jesús no sería verdadero hombre, siendo que ella era el Verbo, pues se hizo hombre en las entrañas de María. Si queremos hablar un poco de la misión de la Virgen, pues podemos darnos cuenta que fue sumamente importante, porque al comienzo la iglesia realmente fue la Virgen con Jesús adentro, y también José entró pronto a formar parte de ese núcleo primitivo eclesial, que es la Sagrada Familia, la iglesia doméstica original. Y la Virgen, en ese sentido, su misión primera fue acoger el Verbo y llevarlo y hacerlo convertirse en un niño dentro de sus mismas entrañas, amarlo, darle todo su cariño como toda madre humana cuando queda embarazada. Luego también, al traer al mundo a ese bebé, a ese niño, las madres le dan de mamar, le dan de comer, lo crían, lo cuidan, le hacen todo. Y esa fue también la continuación de su misión, ser la madre de Jesús, la madre del Mesías esperado. Allí también, junto con José y a la final con toda la comunidad, la familia que rodeaba a ellos. Pues, cuando dicen tu madre y tus hermanos, se ve que vivían en lugares donde habían familiares, donde habían amistades, donde se iba dando esa labor de crianza del niño Jesús. Y vemos cómo la Virgen continúa en esa misión. Esa misión no se detiene por ningún motivo. Ese sí de María famoso continúa y se le va volviendo un poco más cuesta arriba, cómo Jesús se va implicando, se va poniendo pues, en contradicción con las autoridades judías y hasta, bueno, hasta ella lo busca cuando dicen que está loco. Ella está siempre como alrededor de Jesús, cuidándolo de alguna manera, acompañándolo, amándolo. Y al final, en el momento de la cruz, se da esa definitiva misión de la Virgen. Jesús le dice, ahí está tu hijo. Eso significa que es una misión maternal para todos nosotros, para toda la iglesia. Esa misión en realidad sí es necesaria e importante, porque la iglesia, como hablamos de sinodalidad, comunión, participación y misión, pues la iglesia tiene la misión misma de Jesús, la misión de Dios, la misión del Espíritu Santo. Y asimismo la Virgen tiene la misión de seguir llevando a la iglesia adelante, acompañándola, de darle su amor maternal y también de darle esa memoria de lo que ella fue y de lo que ella siempre será. Estuvo presente
desde el origen de la iglesia con la persona de Jesús y estuvo presente pues en adelante. Y al final podemos darnos cuenta que la iglesia se mantiene viva, se mantiene activa, como decíamos al comienzo, por la acción del Espíritu Santo. Es el Espíritu quien guía a la iglesia, es el Espíritu quien inspira, es el Espíritu quien da ánimo, es el Espíritu quien da las nuevas ideas, es el Espíritu quien crea, cada vez revuelve a comenzar a motivar, a animar la realidad eclesial. Es el Espíritu quien sostiene todos los carismas. Es el Espíritu quien suscita todos los carismas, inclusive los carismas estables, los ministerios, los carismas ordenados. Pero sin el Espíritu no habría iglesia y no habría ninguna acción eclesial. Todos los sacramentos, aunque son realidades estables, establecidas, sin embargo, necesitan la acción del Espíritu Santo y necesitan la acción de quienes trabajan en los sacramentos, de los sacerdotes y algunas veces de los laicos. Y así podemos ver que el devenir de la iglesia quedó marcado definitivamente por la presencia de María, así como la acción del Espíritu Santo. También la Virgen forma parte de la iglesia desde el origen y para siempre. La Virgen, el ser madre, significa algo muy grande, significa alguien que está pendiente de los hijos, que los cuida, que los protege y también que quiere llevarlos a lo mejor que pueda. Una madre lleva a sus hijos lo mejor, lo más lejos, los lleva a ser adultos bien formados. Si se enferman, los lleva al doctor, los lleva a la escuela, los va llevando a lo mejor. Es su madre, los ama por encima de cualquier otra persona y está dispuesta incluso a perdonar, a superar cualquier dificultad por favorecer a sus hijos. Y por eso Cristo quiso dejarnos a la Virgen en esta nueva y última misión. Y fue un mandamiento prácticamente que le hizo a su madre: ahí está tu hijo. Y a nosotros también nos dio ese mandamiento: ahí está tu madre. Y dice que Juan, o el discípulo amado, la recibió en su casa desde ese momento. Entonces, a nosotros nos toca también como misión aceptar a la Virgen en nuestro corazón, en nuestra vida, trabajar en comunión con ella, porque ella, en la iglesia todos estamos en comunión. Cada cual que llega a la iglesia tiene un espacio original, único e irrepetible, así como somos cada uno, como una morada, un cuartico, algo donde tenemos un lugar que nadie nos va a quitar. Esa es la realidad eclesial. Y la Virgen también lo tiene. Y la Virgen como madre nos hace sentir esa cercanía, ese sentido como de nuestra casa. La iglesia es nuestro hogar, es nuestra casa. La Virgen es la que nos ayuda a sentir la iglesia como algo humano, sencillo. No hay otra persona más santa que la Virgen. No hay otra persona más llena de Dios que la Virgen. No hay otra persona más en comunión con Dios que la Virgen y con todos. No hay otra persona más participativa que la Virgen. No hay otra persona cuya misión sea más importante, más profunda, más necesaria en la iglesia que la Virgen. Y sin embargo, ella no vemos que fue una persona muy complicada o que tuvo que hacer muchas cosas o que incluso no la vemos que hablaba demasiado ni que tenía experiencias extraordinarias, sino era una persona muy sencilla que vivió su vida como cualquier otra mujer en su familia, con su esposo, con su hijo, y cumplió todo lo que el Señor le pedía. Claro, en el momento de la cruz, evidentemente fue un terrible momento, una prueba terrible, pero ella nunca rompió la comunión, nunca rompió la participación, nunca rompió esa confianza con el Padre. Fue obediente al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y por eso la iglesia camina con María y el Espíritu Santo. Una iglesia humana y divina, una iglesia de sacramento, una iglesia de Cristo hombre y verdadero Dios, una iglesia de seres humanos limitados, con tantos defectos, con tantas situaciones que cada uno conoce de sí mismo y de los demás, ¿verdad? Sin embargo, una iglesia divina, divinizante, una iglesia que nos va
transfigurando, que nos va llevando hacia el Señor. También nosotros tenemos que entrar en comunión con Él, también tenemos que participar, también que tenemos que vivir nuestra misión, cuya primera misión es aceptar ese amor de Dios, ese amor de Cristo, esa redención, aceptar verdaderamente la acción de la iglesia, la acción del Espíritu Santo, aceptar la iglesia totalmente en nosotros y luego también llevarla adelante hacia los demás, llevar nuestra experiencia de Dios, compartirla, convivirla con los demás y así nosotros también seremos instrumentos de la iglesia, de que esa iglesia siga adelante, cada uno de nosotros. El Señor nos ayude a todos a vivir este nuevo momento de la iglesia de la sinodalidad y sobre todo con María, que sintamos que ella es nuestra madre y que tengamos plena confianza de caminar este tiempo como iglesia con María y el Espíritu Santo. Amén.